Hola chiquillos, les doy la bienvenida a esta clase resumen de los aspectos que hemos estado trabajando, ¿cierto? En clase y en guías también, así que los invito a trabajar, ¿cierto? En esta síntesis de la historia de Chile hasta lo que hemos estado trabajando, ¿cierto? En las clases online. Antes de empezar, ¿cierto? Tenemos estos dos personajes importantes, ¿cierto? Que es uno Diego de Almagro, el que tenemos arriba, y el otro, ¿cierto?, es Pedro de Valdivia. La pregunta, una de las preguntas que había, ¿cierto?, en la guía era quién era este Diego de Almagro. Y acuérdense que Diego de Almagro es un conquistador español, que se hace famoso, ¿cierto?, en la conquista del Perú, del Imperio Inca específicamente, pero que necesita, ¿cierto?, fama y riqueza, ¿cierto?, nueva, y emprende un viaje a Chile. No se llamaba Chile, acuérdense, pero obviamente se decía que al sur del Perú existía, ¿cierto?, un territorio muy, muy importante en riqueza, ¿cierto?, y en recursos naturales. Y ahí es donde emprende este viaje, como les decía, en 1535, y un año después aproximadamente llega, ¿cierto?, a el Valle Central, donde tiene muchas dificultades para poder dominar a los mapuches, y además, ¿cierto?, no encuentra riqueza. Esta gran resistencia y luchas con estos indígenas hacen retroceder, ¿cierto?, su empresa privada que ellos mismos financian, y se tiene que devolver al Perú en este fracaso, ¿cierto?, de algo concreto que era la conquista. Por lo tanto, Diego de Almagro lo que hace es descubrir Chile, pero no logra conquistarlo. Después, años después, viene este Pedro de Valdivia en 1540, decide emprender, a pesar de los comentarios negativos que tenía Chile, y obviamente decide emprender este viaje también una empresa privada con menos personas que Diego de Almagro, con menos recursos, pero llega en 1541, y ahí es donde ese mismo año funda, ¿cierto?, la primera ciudad, que es Santiago de la Nueva Extremadura. Después va a fundar diversas ciudades, por ejemplo, como Concepción, La Serena, Valdivia, Villarrica, entre otras hacia el sur. Por lo tanto, tenemos, ¿cierto?, un periodo de mucho emprendimiento y de descubrimiento, y el gran logro que tiene este personaje es que conquista Chile y que funda ciudades. Eso es muy importante para este periodo. Y la tercera pregunta tenía que ver, ¿cierto?, con la guerra de Arauco. Acuérdense que la guerra de Arauco se inicia cuando llegan los españoles a tomar, ¿cierto?, estos territorios, y hay una resistencia indígena muy importante, especialmente de la población mapuche, que obviamente se va a resistir a ser sometida al sistema español, y van a luchar en estos casi 400 años, especialmente, ¿cierto?, en el periodo de conquista y fundamentalmente también en el periodo colonial que vamos a ver a continuación. Por lo tanto, la guerra de Arauco es esta lucha por el dominio, ¿cierto?, de las tierras y de la población entre españoles, ¿cierto?, que quieren dominar, y los mapuches, ¿cierto?, que se resisten eh, a que les tomen, ¿cierto?, todos sus territorios. Acá tenemos, ¿cierto?, una línea de tiempo para que no nos perdamos también, que también la estuvimos viendo en la guía y en las clases. Recuerden que nosotros empezamos, ¿cierto?, nuestra historia de Chile con los pueblos indígenas dentro de la zona, ¿cierto?, nacional. Tenemos hacia el norte, ¿cierto?, pueblos como los aymaras, ¿cierto?, los atacameños, diaguita. Más en el centro están los mapuches, ¿cierto?, con todos sus grupos de especie de primos, ¿cierto?, que tienen. Y por lo tanto, al final, ¿cierto?, de la zona sur están, ¿cierto?, diversos pueblos como, ¿cierto?, los Onas, los Selknam, ¿cierto?, que están en el extremo. En la zona insular tenemos a Isla de Pascua, por lo tanto vimos distintas características de estos pueblos. Ahora, después de ese periodo de pueblos indígenas que convivieron, ¿cierto?, por largo tiempo, aparece el descubrimiento de América, y especialmente cuando llegan a Chile Diego de Almagro, ¿cierto?, y Pedro de Valdivia, que inician, ¿cierto?, este periodo de conquista de nuestro país. Ahí es donde está un largo periodo, donde obviamente hay problemas entre españoles y mapuches que yo les comentaba, y al final pasamos a un periodo colonial de más estabilidad, donde los españoles se quedan en nuestro territorio a vivir por muchos, muchos siglos, especialmente tres, el siglo XVI, XVII y XVIII, que lo vamos a ver también.
Después de todo ese periodo, ¿cierto?, de rivalidad entre españoles e indígenas, aparece el proceso de independencia, que lo vamos a ver también más adelante, pero comienza, ¿cierto?, la idea de que nos independicemos de los españoles, y ahí es donde aparecen personajes como Higgins, Carrera, Manuel Rodríguez, ¿cierto?, que son personajes que van a luchar para que nosotros nos liberemos de los españoles. Nos vamos a demorar varios años, ¿sí? Más o menos 8, y cierto, en 1818 comienza el inicio de la primera, ¿cierto?, República Independiente de nuestro país. Ya, algunos hitos del periodo de conquista importantes que estuvimos viendo, ¿cierto?, en clases anteriores: la muerte de Pedro de Valdivia a manos de los indígenas, especialmente Lautaro, ¿cierto?, que le da muerte. Otro hito importante es la rebelión, una rebelión muy importante, que es el desastre de Curalaba. Curalaba es un lugar, ¿cierto?, del sur de Chile, que es tomado, ¿cierto?, por los mapuches. Es una rebelión mapuche contra los españoles, donde van a quemar los mapuches todas las ciudades y fuertes al sur de nuestro país. Y por lo tanto, desde ahí van a pasar varias consecuencias con ese desastre de Curalaba, esa destrucción, que va a hacer que los españoles van a tener que retroceder, ¿cierto?, hacia la zona centro y norte, ¿cierto?, de nuestro país, y los mapuches se van a quedar con el sur y van a hacer una línea fronteriza al sur del Biobío. Con este proceso, obviamente, damos acabado, ¿cierto?, el periodo de conquista e iniciamos el periodo colonial. Y lo último que estábamos viendo, ¿cierto?, era el periodo colonial, que es después, ¿cierto?, de la conquista, que se inicia, como les decía, con el desastre de Curalaba, y termina el periodo colonial con la primera junta de gobierno, cuando nos vamos a independizar. Ahora, este periodo tiene varias características, entre esas, ¿cierto?, que continúa la guerra de Arauco, sigue la evangelización indígena, ¿cierto?, esta expansión de la religión cristiana. Los españoles tienen un mayor control, ¿cierto?, se quedan en nuestro territorio, como les decía, por muchos siglos, y van a instalar un sistema político, económico, social, donde van a dominar los españoles durante todo ese periodo. Aparece también el mestizaje, que es esta mezcla biológica entre español, ¿cierto?, e indígena, y que va a aparecer, ¿cierto?, el mestizo. Y también va a estar caracterizada por el trabajo obligatorio que van a tener que hacer en un inicio los indígenas, y por el otro lado, ¿cierto?, los mestizos después. Y al final, ¿cierto?, me gustaría que hicieran en sus cuadernos esta pirámide social del periodo colonial, donde tenemos, ¿cierto?, a estos personajes. Arriba, ¿cierto?, durante todo el periodo colonial dominaron los españoles por, obviamente, ser esta raza que domina a otra que ellos consideraban inferior, ¿cierto? Después están los criollos, que son hijos de españoles, pero que nacen en Chile y que van a ser posteriormente, en el periodo de independencia, líderes de este proceso. Después vienen los mestizos, ¿cierto?, que es esta mezcla biológica entre español e indígena. Después van a venir los indios o indígenas, ¿cierto?, que son los pueblos originarios de este continente americano. Y al final, ¿cierto?, africanos, ¿cierto?, que vienen esclavizados, ¿cierto?, de ese continente hacia América. Y al final, ojalá que también puedan desarrollar, aparte de la pirámide, ¿cierto?, estas 4 preguntas, ¿ya?, que tienen que ver con todo el proceso que hemos estado viendo. ¿Existen diferencias entre el periodo de conquista y el periodo colonial? Vean si hay, ¿cierto? ¿Quiénes eran los mestizos? Que es una de las cosas también que se habló en la clase. ¿Y quiénes eran los criollos? ¿Cómo fue la relación entre los españoles y los indígenas durante el periodo de colonia? Ahí también pueden agregar el periodo de conquista, si fue difícil, si fue más fácil, ¿cierto?, en Chile. Y lo último, que tiene que ver con su proceso de aprendizaje: ¿qué fue lo que más te costó aprender de todo lo que hemos estado viendo hasta ahora? Si hay algún concepto que todavía no te queda claro, porfa, hacémelo saber para que yo pueda retomarlo en clase y en guías posteriores. Les mando muchos cariños, chiquillos, espero que estén súper bien y espero sus trabajos. Saludos.